60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Cuando estamos sanos, damos por hecho que respiramos y nunca valoramos nuestros pulmones, son los órganos esenciales en nuestra vida. Pero cuando la salud en nuestros pulmones se deteriora, lo único que nos importa es nuestra respiración. Para tener una visión más clara, hemos invitado a 60 minutos al doctor Carlos Intriago Solórzano, experto neumólogo, quien nos hablará sobre las enfermedades respiratorias y su prevención, despejando nuestras dudas. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de las enfermedades respiratorias que lamentablemente pues se están dando mucho en nuestro país. Hemos invitado al doctor Carlos Intriago Solórzano, neumólogo, quien es muy experimentado en esta rama, para lo cual pues empezamos la entrevista. Doctor, bienvenido a 60 minutos. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué son las enfermedades respiratorias? Bueno, las enfermedades como tal que afectan al aparato respiratorio son todas aquellas que se expresan a nivel de lo que es la vía aérea, tanto alta como baja, normalmente, probablemente por agentes infecciosos o agentes virales o por una noxa que active como disparador en gatillo un cuadro inflamatorio o infeccioso como tal. Hay diferentes entidades, diferentes patologías que son las que afectan en este caso al aparato respiratorio tanto en diferentes etapas, puede ser en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta. Y todo ello obedece a diferentes factores epidemiológicos en los cuales el ser humano se encuentre a su alrededor, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo se originan? Las enfermedades respiratorias se pueden originar, como ya les dije yo, de diferentes formas, ¿no? Todo tiene primero un mecanismo de acción, un periodo de incubación, dependiendo si es un cuadro infeccioso o es un cuadro alérgico en el cual el paciente se encuentra expuesto a un agente ambiental que le provoque ya un cuadro sintomatológicamente hablando, ¿no? Y que se puede sobreexpresar con diferentes signos y síntomas, sobre todo pacientes que sobreexpresan con una tos intensa o moqueo nasal, dolor torácico, sibilancias, que son ruidos respiratorios propios de cuadros obstructivos, inflamatorios, dolor torácico, toracodinia, y bueno, la dificultad respiratoria que se denomina disnea, ¿no? Ahora, las más comunes, ¿cuáles son y en qué edades se dan? Bueno, entre las enfermedades más comunes que afectan al aparato respiratorio tenemos, por ejemplo, las de tipo obstructivas, como el asma bronquial, de tipo restrictivas, como el EPOC en los pacientes adultos, enfermedades infecciosas como las neumonías, en primera instancia de las neumonías de la comunidad, que se encuentra en un lugar circunscrito, donde el cual hay un agente infeccioso, el cual está afectando a una parte de la población. También tenemos todavía cuadros infecciosos de tuberculosis pulmonar, en las cuales también el Ministerio de Salud, que es el que maneja estas enfermedades, mantiene un cerco epidemiológico una vez diagnosticado el paciente para evitar que se propague la enfermedad en un sitio determinado. ¿El clima afecta? El clima puede afectar en ciertas instancias, sí, sobre todo cuando la persona no tiene una buena sobreexpresión, sobre todo a nivel hematológico de los glóbulos rojos, porque estos son los que oxigenan los tejidos, ¿no? Llevan la oxihemoglobina a los demás tejidos, sobre todo a nivel cerebral, a nivel renal y diferentes órganos del cuerpo. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, un cuadro de anemia secundario a esto, no llega la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos, y esto puede provocar, sobre todo en los cambios de clima, cuando uno va de regiones de costa a la sierra, cuadros respiratorios propios de estos secundarios a una anemia, ¿no? En todo caso, ¿cuáles serían los más propensos a enfermarse? Todo paciente que tenga una afectación, sobre todo de base inmunológica, inmunitaria, que tenga las defensas un poco disminuidas,
son pacientes más proclives a enfermarse sobre todo. Y en segunda instancia, los pacientes que tienen otras enfermedades concomitantes, como de tipo cardíacas, hipertensión, insuficiencia cardíaca o arritmias, pacientes con cuadros renales, como insuficiencia renal, diabéticos. Todos estos pacientes que ya tienen alteraciones metabólicas son propensos en algún momento de su vida a presentar algún tipo de afectación respiratoria. ¿Qué tan grave es el dolor torácico y también lo que se llama sibilante? Sí. Ya. Las sibilancias son signos respiratorios que lo que hace es que a nivel del alveolo, a nivel del pulmón, se incrementa una sobreexpresión de hipersecreción de moco. Entonces eso hace que el paso del oxígeno sea muy disminuido y entonces el paciente comienza a sibilar o como a silbar los pulmones, ¿no? Entonces eso es un signo muy importante que se sobreexpresa también con otros signos, que es la disnea, como le digo yo, la dificultad respiratoria, que tiene diferentes escalas, puede ser leve, moderada o muy severa. Entonces ese paciente se le realizan diferentes estudios, como por ejemplo una gasometría arterial para ver cómo están los análisis de gases en sangre, un laboratorio, estudios de marcadores de enfermedad de fase aguda como la PCR, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va de la mano también con otros estudios como la radiografía de tórax y la clínica del paciente para determinar que si puede haber un cuadro de severidad que conlleva que el paciente en algún momento necesite oxígeno dependencia. Puede ser en menor cantidad o ya con un paciente que necesite ya ventilación, tanto invasiva como no invasiva. Pero todo depende de cada cuadro y cómo se vaya acelerando la evolución de la enfermedad. ¿Qué hacer en un caso que se dé en su casa, en la madrugada, por ejemplo? ¿Qué tendrían que hacer los familiares ahí? Bueno, primero lo que pasa es que muchas personas tienen esa situación de que se ponen nerviosos al encontrarse un paciente que está con una tos intensa, ¿no? Y ahora justamente como estamos en este periodo de pandemia todavía o de endemia de la COVID, nos quedamos todavía con esa situación de zozobra al escuchar a un paciente tosiendo en repetidas ocasiones. La tos es un mecanismo que tiene fisiológicamente el organismo para tratar de ventilar de algún modo un cuadro obstructivo. Puede ser de la vía aérea alta o de la orofaringe, de la nasofaringe o de la tráquea o bronquios, en los cuales ya el paciente necesita toser para poder abrir esos bronquios, abrir esos alvéolos para poder seguir respirando. Y en ese va y viene de la tos es que hay estados de tipo productivo, o sea que elimina material hialino o purulento, dependiendo del esputo, lo que uno elimine. Y eso uno también puede darnos también una pauta de saber si es un cuadro infeccioso o no infeccioso, porque eso también es muy importante en la sintomatología del paciente. Pero hay que tranquilizarse, hay que primero ver la frecuencia respiratoria del paciente, la frecuencia cardíaca, si no está acelerada o no está disminuida. Muchas personas en las casas ya tienen ya tensiómetros para medir la presión arterial, ya uno ya tiene diferentes factores macrodinámicos del paciente para poder determinar si es que tiene otra sintomatología anexa al cuadro respiratorio. De ahí avisar a su médico de confianza cómo está la evolución de la persona y ver qué es lo que necesita en ese momento. De pronto algún antitusígeno o algún mucolítico para tratar de eliminar ese material que se encuentra en las vías respiratorias y bueno, hacer diferentes análisis clínicos para determinar qué más necesita el paciente. Pero en todo caso, viendo la realidad de muchas familias, lo que tienen que hacer es recurrir a un hospital. Claro, ya esa es la siguiente instancia cuando ya hay una gravedad del caso. Pero recordemos que también eso satura los espacios de las emergencias, las áreas de triaje en las emergencias. Entonces, hay muchos casos que se pueden controlar primero en las unidades de primera atención, que son los centros y subcentros de salud. Y en segunda instancia, si ya el paciente necesita atención más especializada, es que ya el paciente tiene que recurrir al área de segunda o tercera complejidad, que son los hospitales y centros de mayor albergadura, ¿no? Doctor, ¿qué es el apnea del sueño y qué relación tiene con la respiración? Bueno, el apnea del sueño es una enfermedad de tipo respiratoria alta, en la cual hay diferentes entidades. Apnea del sueño de tipo central a nivel cerebral, apnea del tipo respiratoria y apnea de tipo mixta. O sea, pueden ser tres entidades.
En cuanto a la apnea respiratoria mixta, son pacientes que en todo caso son morfológicamente con tejido adiposo a nivel del cuello exagerado, pacientes gorditos, obesos, fumadores, ¿ya? Con alteraciones también metabólicas concomitantes. Y esto, ¿qué es lo que produce? Un estado que se llama roncopatía del sueño, o sea, un paciente que está roncando excesivamente en la noche. ¿Y esto a quién afecta? Siempre, en su mayoría, son pacientes que tienen pareja, afecta a la persona con la que duerme el enfermo. Entonces, ¿cuáles son los estados graves, ¿no? O severos? Que el paciente tiene una mala calidad de sueño, que el paciente no puede al despertar tener una buena actividad diurna, se puede inclusive hasta dormir en algún tipo de actividad. Inclusive en Argentina nosotros tuvimos algunos casos de pacientes que eran transportistas, los choferes o los conductores de trenes. Inclusive hubo en un tiempo un accidente muy grave en una estación de tren en el cual el conductor se durmió, producto que ya tenía un antecedente de apnea del sueño y bueno, eso hay que tratarlo. ¿Cómo se lo trata? Con diferentes, primero estudios o tratamientos no invasivos, que es un aparato que se llama CPAP. El paciente duerme con un aparatito, con una mascarita, puede ser nasal o puede ser nasobucal, y en el momento que el paciente está durmiendo, la máquina sensa cuando el paciente ronca y le envía un pulso de oxígeno para que le indique al cerebro que tiene que seguir en un estado respiratorio normal. Si ya el paciente después de ese tratamiento no mejora, bueno, ahí vienen los tratamientos quirúrgicos que ya lo realizan los otorrinos o los especialistas en nasofaringe, ¿no? Ellos ya hacen otros tipos de tratamientos quirúrgicos para tratar de mejorar la laringe o lo que es la región de las cuerdas vocales. Ya eso ya es un tratamiento mucho más especializado y eso lo hacen en conjunto con los médicos que hacen oído, nariz y garganta. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos! La hora de la verdad. Volvemos con 60 minutos. Doctor, ¿qué hay de cierto acerca de que el asma con el tiempo desaparece? Bueno, en realidad todo paciente que tenga un diagnóstico de asma bronquial no es que su patología desaparece con el tiempo, sino que se atenúan los síntomas y que en algún momento de su vida se pueden exacerbar o volver a presentar, ¿ya? Hay diferentes tipos de asma actualmente estudiados. Hay asma en embarazo, asma de tipo laboral, asma intrínseca, extrínseca, y todas estas entidades, en algún momento de su vida, la persona que lo padece puede que ya bajen los síntomas, pero en un momento de su vida va a seguir otra vez a tener sibilancias, estertores, dolor torácico, tos, y entonces el paciente tiene que ser estudiado cada cierto tiempo por un estudio que se llama espirometría. La espirometría es una prueba en la cual se ve cómo está la función pulmonar y la velocidad de flujo expiratorio. Se hace en ciertas instancias cada 6 a 4 meses o cada una vez al año para evaluar cómo está la función respiratoria. Y dependiendo de ese examen más la clínica del paciente es que el tratamiento o se mantiene o disminuye o se lo va acentuando según cómo vayan las... ¿Qué produce el asma? El asma produce primero un estatus respiratorio que obedece a un dolor torácico intenso, dificultad para respirar, tos intensa, y la disnea, que es la dificultad respiratoria que se va incrementando, ¿no? ¿Pero esta se ocasiona desde su nacimiento? No,
Pero hay pocos casos en los cuales hay asma, pero siempre se ven en pacientes a partir de los 5, 6 o 7 años, que es lo que yo en algún momento he atendido pacientes pequeños, pero siempre más se ve en esas edades de la infancia. De allí hay pacientes que se mantienen continuamente, digamos, a la adolescencia o cuando ya están en etapa adulta. Todo depende de cómo ellos manejen las exacerbaciones o las crisis. Lo que pasa es que en una primera etapa de estudio y de tratamiento se usaron muchos los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, el albuterol. Entonces, esos son medicamentos que se llaman rescatadores. ¿Qué significa eso? Que solamente se usan en un momento dado, bajan la sintomatología, pero otra vez se puede volver a presentar. Ahora, ¿quiénes son más propensos a contraer asma? Todas las personas que tengan primero un cuadro heredofamiliar, pacientes que ya tengan de antemano, por ejemplo, antecedentes de tíos, hermanos, primos con antecedentes respiratorios o con antecedentes alérgicos de cualquier otro tipo, puede ser inclusive afecciones de la piel, tipo dermatitis o enfermedades gastrointestinales, ya tienen un factor heredofamiliar. Y de ahí el paciente se estudia con otros exámenes, como son las inmunoglobulinas, las interleuquinas, los anticuerpos, sobre todo la IgE, que son las que si se exacerban por más de los niveles normales, más la clínica del paciente, está diagnosticado como un paciente asmático y tiene que ser controlado en tiempo y espacio. Doctor, ¿qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es un trastorno, puede ser primario o secundario a nivel de lo que es el tronco de las arterias pulmonares y el ventrículo derecho a nivel pulmonar, que se dilata exageradamente y provoca una alteración vascular en la cual hay falta de flujo a nivel pulmonar, sobre todo de estos dos troncos vasculares, secundario también a otros estados, como insuficiencia cardíaca u otras enfermedades de tipo inmunitarias. ¿Ya? El paciente tiene que tomar una medicación de largo para controlar signos y síntomas también, fármacos que van de la mano con la parte cardiovascular. Y bueno, la única forma, si es que se incrementan los síntomas, hay pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa y hay pacientes que necesitan en algún momento trasplante pulmonar por este tipo de insuficiencia. Ahora, ¿esto se da a cualquier edad, a cualquier tipo de persona? La hipertensión pulmonar más se ve en pacientes en etapas de los 35 a 40, 50 años. Ese es el promedio. Muchas veces es una enfermedad insidiosa que se puede confundir con otros tipos de entidades cardiovasculares y es silente, o sea, no hay sintomatología inicial más que la disnea, la dificultad para respirar y las hipoxemia, o sea, que baja la saturación del oxígeno en los tejidos. Ahora, ¿la fibrosis quística qué es? La fibrosis quística es una enfermedad más bien de tipo congénita hereditaria que se presenta también en etapas iniciales de la vida y que se determina de manera a veces inclusive hasta incidental, porque muchos niños al nacer se les hacen pruebas de tipo genéticas, y en esas pruebas de tipo genéticas es en las cuales salen los resultados, que pueden ser pacientes que tengan una hipersecreción de moco a nivel de lo que es la parte respiratoria, y eso puede producir alteraciones pulmonares severas, en cual el paciente necesita oxígeno dependencia de largo, y en la etapa adulta se exacerba con otros cuadros que se llaman bronquiectasias, que son afectaciones pulmonares en las cuales se colonizan de bacterias o de otros agentes infecciosos por ya esta afectación que ya tuvo en la infancia. Ahora, en la actualidad se está viviendo una serie de enfermedades respiratorias, la gripe, la influenza, el COVID. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en diferentes etapas de nuestro mundo contemporáneo hemos tenido cuadros epidémicos severos. Yo me acuerdo en la época del 2008-2009 la infección por influenza C1N1, en la cual también fue una epidemia que la supimos controlar. Gracias a Dios no hubo incremento de casos de muertes, no como el COVID, porque la diferencia es que son enfermedades de diferente etiología viral, causadas por virus ARN o ADN. En este caso, por ejemplo,
el COVID es un virus ARN, o sea que cambia exageradamente y por eso hay muchas cepas que van incrementándose en el paso del tiempo y evaden el sistema inmunológico de las personas, provocando estos cuadros inflamatorios a nivel sobreexagerado, a nivel pulmonar, a nivel renal, cardíaco, y esos son los pacientes que en la época pre-vacuna fueron los que se afectaron mucho más y los que tuvieron insuficiencia respiratoria severa, necesitaron ventilación mecánica. Unos pudieron sobresalir a esta situación, otros lastimosamente fallecieron en el proceso. Es lamentable, pero gracias a Dios la estructura de lo que es la parte de salud, del Ministerio de Salud y IES, supieron manejar este tipo de casos en la medida de las necesidades que teníamos, ¿no? Ahora, se habla mucho de la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es una afectación que también se ha dado en algunas etapas, también epidemiológicamente hablando, por el virus H1 de diferentes también cepas. También hay H1N2, H1N3, H1N5, y que también se observa a nivel del ambiente que estos virus, estas partículas virales se mantienen suspendidas en diferentes lugares, puede ser cerrados o abiertos, y los cuales ya hay la contaminación entre persona y persona, que además agrede mucho más a la persona que tenga un cuadro inmunológico deprimido, y es el que tiene más afectación de tipo respiratoria. El periodo de incubación es un poco más corto que el del COVID, y la sintomatología es de 5 a 7 días normalmente hablándolo, ¿no? ¿Es grave? ¿Es mortal? La influenza no es grave, no, dependiendo también como le digo yo, pero no es grave, no es como la infección por COVID. Más bien son los cuadros, sintomatológicamente, los síntomas que presenta el paciente: dolor osteomuscular, fiebre los 3 primeros días, congestión respiratoria, dolor a nivel de la garganta. Entonces, pero esos síntomas van poco a poco disminuyendo si es que tomamos el reposo necesario y nos hidratamos constantemente para evitar también otro tipo de afectación a nivel de nuestra economía, ¿no? Ahora estamos hablando también de la gripe aviar. Sí, la gripe aviar es una infección que también se ha dado en algunos casos en algunos países. Sobre todo se diagnosticaron los primeros casos en Hong Kong y en Asia en la época del año 97. Luego en otros periodos a nivel del año 2000, todas esas contaminaciones, porque debido a que el agente infeccioso se encuentra en las aves de corral, o si no también las aves en estado salvaje. ¿Se transmite eso? Se transmite, sí. ¿Por qué? Por la inhalación de todo lo que los animales también expectoran, también eliminan material mucoide, y también en las heces. Entonces llega un momento que eso se queda en el ambiente y comienza por aspersión a moverse, y eso es lo que provoca al paciente que se pueda infectar. Pero si una persona come un pollo, por ejemplo. No se ha determinado que por la ingestión de alimentos por el pollo o la gallina que uno se pueda enfermar. Más bien es por la inhalación de este tipo de sustancias que hay en el ambiente dentro de las aves de corral. Pero tampoco está seguro eso. Es muy poco probable. Ahora, hablando del COVID, ¿cómo está la situación del COVID en la actualidad aquí en el país? Actualmente yo he evidenciado que hay muy pocos casos graves en los cuales el paciente haya necesitado inclusive uso de terapia intensiva. Hay muy pocos casos aislados, no es como antes, que había inclusive alas en los hospitales en los cuales estaba prácticamente saturado el sistema por pacientes con cuadro de insuficiencia respiratoria y con necesidades de oxígeno sobre todo importantes. Pero actualmente han disminuido bastante los casos. Sí se presenta, pero ya es como una entidad normal, en la cual el paciente sí tiene que tener un periodo de reposo y aislamiento para evitar más contagios. Doctor, para finalizar y brevemente, ¿existe alguna manera en el ser humano de protegerse y evitar una enfermedad respiratoria? La única manera es seguir usando en todo caso en áreas cerradas las mascarillas para evitar contagiarse con otras personas que pudieran estar o no infectadas. Y si, por ejemplo, estamos en un periodo, digamos, como el de actualmente, ¿no? Evitar
salir desmesuradamente, sobre todo, o asistir a lugares donde prácticamente es de contagio masivo, digamos, por ejemplo, los conciertos, que es donde más uno puede ser proclive a enfermarse, o asistir a un estadio, qué sé yo, a ver un partido. Uno no sabe lo que la otra persona pueda tener o no, y de pronto a mí me agarra el agente infeccioso y provocar la enfermedad. ¿La alimentación es fundamental? La alimentación es fundamental, sobre todo para en la ingesta de carbohidratos, de proteína, mantener una dieta balanceada, una hidratación, que es muy importante, mantenerse hidratado constantemente para que no se provoque tampoco una resequedad a nivel de lo que es la orofaringe y provoque también molestias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Nuestro siguiente invitado a 60 minutos es el doctor Francisco Velázquez, con quien trataremos el tema sobre los aspectos de la corrupción generalizada. Doctor Velázquez, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Como un experto constitucionalista, nos gustaría conocer por qué la gente se vuelve corrupta. Por la falta de valores, de formación ética y moral desde su hogar. Luego, con el transcurso de su vida, esa persona crece en un ambiente inapropiado en la formación de valores. Y se vuelve corrupta justamente porque no hay esa fundamentación sostenida en preceptos éticos y morales, y la persona cree que en el sector de su actividad, sea público o privado, siempre tiene que sacar un beneficio personal. Y no le importan los medios, sino el objetivo, cómo llegar. Caer en la corrupción está implícito el hecho de falta de dinero, ser socialmente conocido, buscar poder o la necesidad. Depende de la formación de valores de la persona. El dinero es un medio para conseguir la satisfacción de necesidades personales, pero cuando el hombre se trastorna y se obnubila por el materialismo, fácilmente cae doblegado por las tentaciones, las debilidades y por la vanidad. Y ahí justamente se desequilibra y sus intereses personales van por encima de cualquier interés del bien común. Y por eso es que resultan un fracaso para la ciudadanía cuando esa persona, por una u otra razón, llega a desempeñarse en el sector público y muchas veces en el privado también. Doctor, apartando estos factores, ¿podríamos decir que existen los corruptos por naturaleza? Hay una consustancialidad en el ser humano, ya lo decían los grandes teóricos de las escuelas penal, Garófalo, en fin, Lombroso. Ellos decían que la característica del delincuente nato es de acuerdo a sus rostros formológicos. Y luego, otros teóricos mencionaban que el delincuente o el inmoral se forma en el medio ambiente, o muchos nacen con esos trastornos de falta de valores desde su hogar. Podríamos decir que las personas, el ser humano en este caso, crece con tendencia biológica a la corrupción. Justamente la parte de la investigación de la genética del ser humano conlleva a determinar, casi como un hecho real, que la génesis de un ser humano en desarrollar su vida, inmerso
en situaciones contrarias a la moral, sino a los antivalores. Porque los antivalores en estos últimos años han crecido más que los valores. Por eso es que se ve violencia, corrupción, en fin, una justicia débil, una justicia amañada, no garantiza ninguna seguridad jurídica ni seguridad ciudadana. Doctor, es preocupante lo que está pasando. ¿Por qué los casos de corrupción están copando un indeseable protagonismo en los políticos? Porque las leyes son débiles, mal elaboradas, calculadas para un hecho posterior de quienes cometen o están asociados a una delincuencia. Desafortunadamente en el Ecuador, la Asamblea no tiene capacidad de reacción y son los que aprueban las leyes. Pero como no tienen la mayoría de ellos formación jurídica ni valores éticos morales, cualquier cosa pueden ellos aprobar, lo que significa que en el Ecuador ya no hay la seguridad jurídica que constitucionalmente nos garantiza la Constitución. Lo que está presentándose actualmente es la inseguridad jurídica por problemas estructurales que estamos comentando. ¿Qué está generando esto? Violencia, impunidad, agresividad, desconcierto ciudadano y lamentablemente también afecta a la inversión privada, nacional y extranjera. Nadie quiere invertir en un país donde hay violencia, donde nadie puede garantizar que el capital de la inversión puede ser garantizado. ¿Tiene solución esto? Claro, tiene solución, pero reordenando el sistema jurídico del Ecuador, estableciéndose parámetros de seguridad jurídica como también de seguridad para la inversión, sea nacional o extranjera. ¿Quién debe tomar la posta para que esto se pueda realizar o hacer una realidad? El presidente de la República es el que tiene la facultad como máxima autoridad del Ecuador, respetar y hacer respetar la Constitución. Él debe de iniciar una gran propuesta nacional de reorganización de la justicia, de la fiscalía, de las leyes, a través de un diálogo abierto y frontal con la Asamblea. Pero si no hay receptividad de ninguna de las dos funciones, entonces seguiremos inmersos en esta situación bastante caótica que se está volviendo el país. Nosotros tenemos, gracias al Creador, recursos naturales. Tenemos una bondadosa producción en diferentes áreas, pero desafortunadamente no hay organización, no existe la rentabilidad social y económica por la falta de políticas públicas en el área también del comercio exterior. En concreto, ¿qué es ser una persona corrupta? La persona que vive al margen de la ley, quien no respeta la ley ni a las personas, ni a los bienes ni servicios. Una persona que cree que lo puede todo por la prepotencia, por el dinero o por la audacia. Esa persona es un ser negativo en una sociedad. ¿Esto lo hace de manera premeditada o la persona nace corrupta? La persona se forma en el medio en que desarrolla su actividad. Muchas veces decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es el medio en que es el que determina e influencia, es una influencia negativa, porque el hombre es libre de sus actos y de sus decisiones, pero el que tiene formación moral y ética no tiene por qué preocuparse, puede transitar por cualquier camino de la vida y estar frente a las tentaciones y a las debilidades, pero si tiene su personalidad moral y ética, nadie lo puede corromper, nadie lo puede desviar. La responsabilidad es de uno. Ahora, a nivel país, ¿cómo medimos la corrupción en estos países, en estos lugares? La sociopolítica de los países latinoamericanos casi son parecidos, principalmente en los países de la región, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Casi la misma forma del comportamiento humano de estas poblaciones, donde está inmerso Ecuador, tienen similitud y características iguales. ¿Por qué? Porque vienen de estratos económicos y sociales muy bajos
y entran en una etapa de desesperación por alcanzar algún objetivo que los vuelva más importantes en la sociedad. Usted ve cuántas personas jóvenes han ido desviándose paulatinamente por el exceso de vanidad, sin mirar las consecuencias. ¿Qué falencias ha tenido el ser humano? En este caso casi podríamos decir el sudamericano, con relación al europeo, para poder decir que, no podríamos más bien decir que el europeo es honrado y el sudamericano es corrupto. Mire, los asiáticos, europeos, americanos, no son más inteligentes que los latinoamericanos, somos iguales. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La indisciplina, la falta de valores, la falta de respeto a las leyes. En esos países hay el respeto a un orden constituido, a las leyes que conforman el ordenamiento jurídico interno y la moral pública. Nosotros vemos que en un Estado europeo el ciudadano respeta el semáforo. En los países nuestros no. Aquí se aplica la viveza y la zapada criolla. Es decir, pretenden ser inteligentes, pero son vivos. Entonces, mientras exista esa desarticulación, entender qué es la viveza y qué es la inteligencia, nosotros como sociedad siempre vamos a tener estos conflictos bastante graves. Y en nuestro país eso se da a todo nivel. En nuestro país se da en todo nivel, porque la sociedad nuestra está desarticulada. No solamente la gente pobre que no tiene valores, hay gente pobre con altísimos valores, en la clase media, en la clase alta, pero todos estos desajustes de prepotencia y de vanidad, de exhibicionismos, se ve en todas las capas sociales, y más en ciertas capas de arriba, que trata de atropellar al que viene de abajo. Ok, doctor. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos! La hora de la verdad. Continuamos con 60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, ¿el corrupto actúa solo? En la delincuencia organizada no. Siempre hay una cadena de mandos, de formación y de ejecución del delito que prepara. Pero el corrupto nace personalmente y se va contagiando con personas similares, porque el delito hermana al delincuente. Los hombres nobles y buenos tienen otra forma de pensar y de hacer y de actuar, pero los que no tienen esa formación y consistencia de personalidad moral, entonces son débilmente manejados y manipulados. ¿A quién le corresponde crear o formar una academia, por decirlo así, de cultura de valores? La escuela, pero primero el hogar. La escuela, el colegio y la universidad. Yo y usted venimos posiblemente de una generación diferente, donde desde niños estudiamos en la escuela moral, ética, cívica y ética. La lógica que nos enseñaba a razonar, a pensar. Y eso nos decía la verdad que teníamos que saber llevar en la vida, la conducta, los preceptos. Pero ya eso se terminó en gran parte. El asunto es que la humanidad va modernizándose entre comillas, pero ahora hay menos educación que antes. Hay personas que no contestan un saludo, otros no les gusta saludar, porque creen de que un aparatito que se llama celular o el internet les dio a ellos la educación, la cultura y los valores, y pretenden saber más del que tiene el conocimiento. Eso se llama una ignorancia supina, que es mayor que la ignorancia normal, porque hay que respetar el conocimiento, hay que respetar al mayor, hay que respetar los valores. Podríamos decir que en este caso es corresponsable los padres de familia. En gran parte la estructura social en el Ecuador
ha venido prácticamente fallando. Porque si no hay la formación de valores, si un padre no tiene valores, ¿cómo puede enseñar valores o ejemplos de valores a los hijos? La sociedad misma, si no tiene valores, tampoco puede orientar a su conglomerado. Si en la escuela, en el colegio, en la misma universidad no se practican valores, en esto que se llama la educación integral, está bien, es una palabra que suena bonito, pero la integración, la formación integral o educación integral no quiere decir solamente que el alumno salga aprendiendo una materia, sino que se forme como ciudadano. ¿De qué vale a la universidad y a la sociedad que salgan talentosos médicos, abogados, ingenieros? Y si no tienen valores, no sirve de nada. Para muchas personas, el que le digan, le antepongan su título, es tan importante que anteponer el título de señor. Mire, para usted, ¿cuál es más personalmente, importante? los títulos son de consumo interno. Uno se presenta con el nombre que le dio la vida. Y si me dicen señor, me siento más honrado y muy honrado. O si me dicen mi nombre Francisco, me siento también un ser con sencillez pero con dignidad. ¿Por qué es tan complicado descubrir un acto de corrupción en una institución gubernamental? Porque las instituciones de control internos, las auditorías internas de las instituciones, muchas veces se prestan para tapar los ilícitos que se detectan. Y los organismos de control del Ecuador, Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, también tienen en determinados hechos corresponsabilidades, que son delitos compartidos por omisión. Ahora, en cuanto pues a las entidades públicas, consideremos la Asamblea, ¿qué papel está desempeñando en la actualidad en el país? La Asamblea tiene un pálido reflejo de su incapacidad, de su inacción, una pobreza de confianza ciudadana, creo que menos del 7%, similar a la anterior Asamblea. Esta función tan importante de un Estado de derechos no puede tener un comportamiento a espalda del ciudadano. La Asamblea, ¿qué está haciendo? Para mí nada. Solamente contradicciones, polémicas, cuestionamientos y, en fin, una pobrísima producción de textos jurídicos. No tienen capacidad de resolver los temas más importantes que necesitan el fortalecimiento de leyes coherentes con sentido social y humano. Aquí estamos confundiendo muchas las cosas. Creemos que entre más leyes vamos a ser mejor Estado. No, estamos equivocados. Así como se dice a veces de que la Constitución del Ecuador es la mejor del mundo porque tiene más artículos, 444 artículos. No, la mejor Constitución es la mejor aplicada para la sociedad. ¿Para usted cuál es? ¿La de qué año? Hay una constitución que se habla, la de 1945, una muy buena constitución, pero como hemos tenido siempre inestabilidad constitucional, democrática y política en el Ecuador, esa constitución apenas duró un año, porque de ahí se promulgó la de 1946. Y sin embargo, ahora posteriormente apareció la constitución del 99, que fue una constitución para mí buena en el sentido del manejo constitucional democrático del país. Viene la constitución actual, que es una constitución que fue diseñada por un grupo de abogados constitucionalistas españoles que fueron contratados porque fue una promesa de gobierno del presidente Correa, que si ganaba al día siguiente firmaba un decreto para convocar a una consulta popular para que se apruebe por parte del ciudadano una convocatoria de asamblea constituyente para la redacción de una constitución. Pero esa constitución no es originaria de Ecuador, fue elaborada por los españoles, contratados para la elaboración de este texto. Ellos iban elaborando los proyectos por artículos, por capítulos, y los hacían llegar a la Asamblea Constituyente de Montecristi y se iban aprobando, pero no tienen esa constitución, esta constitución actual, el sustentum de ser eminentemente ecuatoriana. Cuando un país o un pueblo entra en crisis, ¿de quién es la culpa? ¿Del ciudadano
del político? Son responsabilidades compartidas. El presidente de la República o el político por no asumir las responsabilidades oportunamente, con coherencia y con determinación. Y el ciudadano por falta de colaboración, por una inacción también o insensibilidad, porque también el ciudadano tiene que asumir su función cívica y patriótica de colaborar. No solamente es fácil cuestionar, sino proponer soluciones. Y en esas soluciones tiene que haber un sentido de patria. Desafortunadamente en el Ecuador hemos perdido bastante el civismo. El contenido de patria posiblemente es un buen recuerdo en épocas pasadas, así como las ideologías. Eso es parte del pasado político ecuatoriano. Hoy no hay ideología, hoy es oportunismos y nada más. ¿El Ecuador tiene cultura en lo que se relaciona con las actividades políticas? No, hemos perdido mucho la cultura política, por eso tenemos este desorden que no garantiza la democracia representativa. Simplemente nos dicen hay que votar y el voto es obligatorio. En otros países como Colombia el voto no es obligatorio. Lógicamente aquí en el Ecuador se ha creado un marco político nocivo a la democracia. Estamos confundidos de conceptos. ¿Cómo es posible que en el Ecuador existan más de 250 partidos políticos o movimientos políticos también? Cada cual forma un movimiento, sin ideología, sin criterio, copia y pega, firma aquí, firma acá, recogen firmas que se duplican en varios movimientos políticos. Esto es una aberración política y estas cosas hay que decirlas así, con nombres y apellidos, para cambiar este modelo político. Aquí se confunde que los derechos de participación, qué bonito suena, ¿no? Elegir y ser elegidos. No hemos aprendido nada de los griegos ni de los romanos, que convocaban a los mejores ciudadanos en asambleas populares. Y por eso las instituciones jurídicas nuestras, elaboradas por ellos, hasta ahora persisten. La diferencia, que antes los mejores abogados, juristas, ciudadanos elaboraban las leyes. Ahora las leyes lo hacen ¿quiénes? Los políticos. Ok, doctor. Vamos a una pausa, ya volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos! La hora de la verdad. Continuamos con 60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, ¿existen organizaciones éticas o personas éticas? No pueden haber organizaciones éticas si no hay personas éticas. Lo malo en el Ecuador es que a cualquiera lo ubican en esos organismos sin tener la formación adecuada. Y no solamente en el tema que usted me pregunta, sino en muchos temas. Vea usted el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí están personas que no tienen la formación, ni moral ni jurídica. No entienden la responsabilidad que ellos deben asumir. Y en la Asamblea es un pobrísimo ejemplo de esto. ¿Qué podemos hacer acerca del hecho de que a muchos abogados pues se les ha visto en casos de corrupción y la gente de alguna manera generaliza? ¿Qué se puede hacer? Eso es un proceso de larga data. El mejoramiento de la calidad del aprendizaje y formación del abogado desde la universidad. Mire, cuando se estudiaba en Guayaquil, en la universidad estatal, todos íbamos internados y no con saco, con corbata, completo. Y la gente cuando veía a una persona como estudiante, ¿qué decían? Ese es un abogado. Desde la presentación, ¿verdad? Ya después el tiempo cambió. La gente se presenta como considera que debe presentarse y la aceptan.
Entonces, hemos cambiado los preceptos de los derechos. Todo el mundo habla de derechos. En la Constitución nuestra, del artículo 10 hasta el 83, derechos. ¿Y los deberes? ¿Cuándo se habla de los deberes? Cuando en una sociedad debidamente estructurada prevalece primero los deberes y después los derechos. Por eso es que hoy estamos viendo una sociedad que deambula sin un rumbo determinado, donde hay el individualismo, donde la persona más conversa con el celular que con el prójimo. No hay la interacción. Y estos son elementos nocivos en una sociedad que urgentemente tiene que ir al mejoramiento y a la espiritualidad. Doctor, ¿podríamos considerar que somos prisioneros de una sociedad corrupta? Somos prisioneros de un ambiente del modernismo y del materialismo que se habla ahora, que ha trastornado al hombre en el ser muy individual. No hay solidaridad. Cada cual busca cómo tener las cosas, cómo pregonarlas y cómo exhibirlas, como que eso le da un estatus de importancia en el medio social. Por eso se pasan atropellando a cualquier persona. Mire que a través de la formación del estudiante, justamente se tiene que ir a un replanteo de la educación para inculcarles mayor valores, mayor cultura, mayores relaciones humanas, para que cambie ese concepto que lo van empujando, esta corriente del materialismo, que el hombre es importante. Sí, el hombre es importante no por lo que tiene en los bolsillos, es importante por lo que tiene en su mente y en su corazón. Pero ahora estamos pensando que el hombre es importante por los recursos económicos que tiene o por la capacidad económica. Tremenda farsa y mentira. ¿Todavía hay tiempo para reeducar a los padres y a los docentes? Tiene que haber un cambio generacional. Yo algunas veces he analizado, y se lo digo a usted sin ningún tipo de limitaciones, yo creo que en el Ecuador tiene que venir una nueva generación y varias generaciones, que vengan gente con nuevos genes, con nueva forma de vida, de entender la vida, de practicar la vida bajo otros parámetros. Porque en las condiciones actuales solamente es inseguridad, zozobra, temor, miedo. Todo esto se está viviendo. ¿Quién va a ser feliz en un país en estas condiciones? ¿Quién puede desempeñar un trabajo? En lo personal yo me angustio, me digo, voy a utilizar esta palabra, me angustio porque veo tanta gente joven, deseosa de trabajar, desarrollar sus talentos, porque yo creo en el hombre joven que se prepara, en la gente joven que se prepara, que asume su responsabilidad, pero las condiciones laborales no existen, cada día se disminuyen, empujados por estos temas que estamos analizando. Doctor, para finalizar, para salir de esta espiral creciente y perniciosa, ¿qué debemos hacer? Bueno, hacer un cambio estructural de la sociedad en valores, en conceptos y prácticas de principios o relaciones humanas. Los principios de solidaridad humana, la espiritualidad, tiene que posiblemente, esperemos, pues se tendrá que esperar que vengan varias generaciones para cambiar esto. Esto no se va a cambiar de hoy para mañana, es un proceso bastante estructural. Yo decía en algún momento, y se lo conversé, tendrían que morirse varias generaciones, si es que no se llega a mejorar esto para que las nuevas generaciones salgan ya con genes distintos a los nuestros. Posiblemente todos estamos de una u otra manera indirecta y directamente contaminados en este ambiente. Al hablar de 7 generaciones, ¿no es muy drástico? Yo lo digo como una expresión literal mía, pero sí creo que en 2 o 3 años no se va a cambiar esto. Este es un proceso muy lento, que va a encontrar mucha resistencia. La gente no le gusta cambiar, la gente no quiere consejos, porque supuestamente lo saben todo, porque cargan un aparatito ahí. Entonces, cambiar esto no es fácil, tiene que venirse de atrás, eliminar un comportamiento de conductas equivocadas que ha crecido mucho en los últimos años en el mundo, y en el Ecuador no es la excepción. Doctor, muchísimas gracias por su asistencia. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que 60 minutos haya despejado todas tus interrogantes.